manera sistemática el Evangelio de Marcos. Estamos estudiando este Evangelio y, como todos sabéis, la historia humana del Señor Jesucristo es el tema de los 4 Evangelios, ¿verdad? El Hijo Eterno es el tema de toda la Biblia. Y los 4 Evangelios, como Mateo, como Marcos, Lucas y Juan, presentan una descripción del Señor Jesucristo armoniosa, perfectamente históricamente exacta y que fue revelada, como todos sabéis, por el Espíritu Santo, en el que los escritores fueron movidos a escritura. Y cuando leemos cada uno de los Evangelios, vemos como la forma de escribir de los diferentes autores es diferente. Marcos escribe de manera muy rápida. No es tan descriptivo, no se detiene tanto como, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo o el de Lucas. Para ellos deja un relato mucho más extenso. Sabéis que habla del nacimiento de Jesús, que empieza su Evangelio enfocado en la atención de Juan el Bautista. Y sin embargo, Marcos directamente comienza en anunciar al Rey, en las buenas noticias del bautismo de Jesús, su ceremonia de coronación, como vimos la semana pasada, y de momento el inicio de su ministerio público. Y en esta mañana vamos a ver cómo salta y va muy rápido a lo largo del ministerio del Señor Jesucristo. Vamos a abrir la palabra del Señor en Marcos, capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 12 hasta el versículo 20. Dice así la palabra del Señor, Marcos, capítulo 1, versículo 12. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Pasando de allí, y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Hasta aquí, hermanos, la palabra del Señor. Y si os fijáis en estos pasajes que transcurren de manera muy breve, vemos como aparece en muchos de ellos en 3 veces la palabra luego. Y los que hemos leído el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas, vemos como son mucho más detallistas a la hora de explicar la tentación de Jesús. Vemos como en este sentido Marcos solamente utiliza 2 versículos 12 y 13. Se salta todo el ministerio inicial de Jesús en Judea, que lo podemos leer en el Evangelio de Juan. Se salta todos los viajes a través de Samaria y retoma en solo 2 versículos el ministerio del Señor Jesucristo en la ciudad de Galilea. Y luego hace una mención en los versículos del 16 al 20 para describir el llamado que le hizo a Pedro, a Andrés, a Jacobo y a Juan. ¿Verdad? El Evangelio de Marcos va como entrecortado. Vemos que es muy breve. ¿Pero por qué? ¿Por qué Marcos escribe de esta manera? La respuesta la tenemos en el versículo 1. Fijaros, principio del Evangelio de Jesucristo. Marcos lo que está anunciando es el Evangelio. Y como vimos en el primer día que estuvimos en esos pasajes, lo que quiere mostrar
coronación del Señor Jesucristo, la proclamación real. Quiere anunciar al Hijo de Dios, al Rey mesiánico, y por eso quiere pasar rápidamente este comienzo de su historia para realmente establecer las credenciales reales de Jesucristo. Fijaros cómo lo anuncia, como hemos visto, un heraldo real que era Juan el Bautista, como lo hacían los monarcas antiguos. Luego fue coronado, fue comisionado y en el bautismo, como vimos la semana pasada, fue coronado por Dios mismo, como ningún otro rey podía ser hecho. Y después de esto, Marcos se va a la tentación de Jesús, se va al comienzo de su ministerio y al llamamiento de los primeros discípulos. ¿Qué es lo que vamos a estudiar? Vamos a ver la autoridad del Señor Jesucristo. Vamos a ver la autoridad del Señor Jesucristo sobre Satanás y sobre el pecado. Vamos a ver la soberanía del Señor Jesucristo al predicar el mensaje de salvación. Y en tercer lugar, vamos a estudiar la soberanía del Señor Jesucristo y la autoridad del Señor Jesucristo cuando mandó a sus siervos que lo siguieran. Marcos lo que está mostrando es que verdaderamente el Señor Jesucristo era ese Hijo de Dios, era el Mesías, y por eso tenía poder sobre Satanás, tenía poder para liberar a las personas del pecado y tenía autoridad para rescatar a los individuos que estaban perdidos. Y hoy vamos a ver esto. Vamos a ver la autoridad sobre Satanás, vamos a ver la autoridad sobre el pecado y cómo salva a los pecadores, y luego vamos a ver cómo los llama a su servicio. Por lo tanto, queridos hermanos, el primer punto de nuestro bosquejo en esta mañana, los versículos 12 y 13, vamos a ver la autoridad del Mesías sobre Satanás. La autoridad del Mesías sobre Satanás. Dice así la palabra del Señor, versículo 12. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Como he dicho antes, en los tres evangelios sinópticos, el relato de la tentación sigue al bautismo de Jesús. Y lo que nos presenta es un contraste, ¿verdad? Vemos en primer lugar el bautismo de Jesús, donde es coronado, donde vemos los honores reales. Y luego vamos a ver a Jesús enfrentándose contra los violentos ataques de Satanás. A su coronación por parte del Espíritu, fijaros, versículo 10, y luego cuando subía del agua vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Ahora vamos a ver cómo se enfrenta a Satanás. Fijaros, esta es una de las paradojas visibles a lo largo del ministerio terrenal de Jesús. Todo su camino hacia la cruz, vemos con este contraste. Vino como rey, pero también, queridos hermanos, vino como el siervo sufriente. Fue exaltado como rey, fue glorificado como rey, como vimos la semana pasada en el bautismo, pero como siervo sufriente fue degradado, fue humillado y fue maltratado. Fijaros, dice el versículo 12, y luego el Espíritu. Este Espíritu aquí es el Espíritu Santo. Según Lucas, en el capítulo 4, versículo 1, dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Fijaros, fue llevado por el Espíritu Santo. Jesús estaba sometido por completo al control del Espíritu. Y fijaros, dice versículo 12, le impulsó. Es decir, esa palabra del griego la podemos traducir como obligar a alguien a salir.
Lo que está diciendo es que Jesús no se resistió al control del Espíritu Santo. Más bien, pone en relieve que el Espíritu Santo estaba al control de la vida de Jesús y estaba llevando al Mesías, al Hijo de Dios, a cumplir el plan perfecto trazado desde la eternidad por el Padre. Marcos no nos dice la razón por la que Jesús fue llevado al desierto, pero Mateo sí lo hace y dice: fue llevado al desierto ¿para qué? Mateo capítulo 4 versículo 1: para ser tentado por el diablo. Dentro de los propósitos de Dios era necesario que el Mesías, que el Hijo de Dios, fuese tentado por el mismo Satanás. Jesús se enfrentó a él cara a cara y derrotó a Satanás. Y es importante que nos quede claro que aunque Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, Dios, repito, Dios nunca es el tentador. De hecho, esta enseñanza se clarifica en la carta que Santiago escribe en el capítulo 1, versículo 13, cuando dice que Dios no puede tentar a nadie. Lo que está diciendo y lo que vemos en este pasaje es que Dios permite en su voluntad soberana que su Hijo fuera tentado con el único propósito de que por medio de su victoria pudiera mostrar su poder y su autoridad sobre Satanás. La tentación de Cristo tampoco sucedió por la voluntad de Satanás, sino que era la voluntad de Dios, y por eso dice que el Espíritu Santo le impulsó al desierto para ser tentado por Satanás. En el plan soberano de Dios estaba certificar que era el Hijo de Dios. Jesús nunca hubiera podido mostrar su reino y establecer su reino si no hubiese vencido a Satanás. De hecho, en Génesis capítulo 3, versículo 15, dice que, vamos a leerlo, Génesis 3:15, este versículo es fundamental para entender todo el flujo del Antiguo Testamento. Fijaros, cuando estaba castigando a la serpiente, Dios le dice y le da una esperanza y dice: pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué le está diciendo? Que Jesús era el encargado de aplastar la cabeza de la serpiente. Queridos hermanos, fijaros, fue llevado a ser tentado en el desierto, un lugar desolado. El desierto de Judea era un lugar árido, era un lugar inhóspito. Abarcaba una superficie aproximadamente de unos 50 kilómetros y era un paisaje polvoriento, era un paisaje desolado, era un paisaje peligroso con grandes picos rocosos. Qué diferencia, ¿verdad? El primer Adán. ¿Sabéis que Adán fue tentado por Satanás en el huerto del Edén? Un paraíso exuberante en el que todo era bueno. Y sin embargo sucumbió a la tentación. A pesar de estar en un ambiente inocente, en un lugar perfecto. El segundo Adán, perfectamente santo, el Señor Jesucristo, se enfrentó al diablo en medio de un apocalíptico desierto. Un lugar muy distinto al del jardín del Edén. Y Marcos resume esto y dice, versículo 13, y estuvo allí en el desierto 40 días, fijaros qué directo es, y era tentado por Satanás. A esto podemos añadirle la información que aparece en Mateo y en Lucas, que dice que estuvo sin comer durante 40 días. El ayuno de Jesús
no fue el primer ayuno que aparece en la Biblia. Sabéis que ayunó Moisés, que ayunó Elías, pero estuvo 40 días sin comer, casi 6 semanas, hermanos, sin comer. Fijaros en qué situación humana estaba el Señor Jesucristo, en qué lugar se hallaba en el desierto. Las fuerzas la habrían abandonado mucho antes de que la tentación la alcanzara. Sin embargo, aunque humanamente hablando estuviera en su momento más débil, como hijo de Dios, como rey divino, debía de conquistar y debía de enfrentarse al más fuerte de los enemigos. Y los episodios que relatan en Mateo y Lucas, sabéis que fue tentado en 3 ocasiones, atacan principalmente al Señor Jesucristo en esto, en ser un siervo sufriente. Fijaros, Satanás lo insta a ejercer el poder y el privilegio que tenía sobre su posición divina. Es decir, le estaba diciendo, abandona esa situación, abandona tu situación humillante, abandona de ser un siervo, si eres el Hijo de Dios. Satanás le pidió, abandona tu humillación de hombre y ejerce tu poder soberano. Por eso le dice que ejerciera su poder y creara pan. Después sabéis, como dice Mateo y el Evangelio de Lucas, que le llevó a una montaña elevada y le ofreció el dominio soberano sobre todas las naciones del mundo. Jesús lo rechazó, como todos sabéis. Por último, Satanás lo llevó a lo más alto del templo y le instó a hacer una demostración pública de que era el Hijo de Dios, arrojándose al vacío. Y en las 3 ocasiones, el Señor Jesucristo se negó. Frente a cada uno de los ataques que lo estaban dirigidos a que abandonase el plan soberano de Dios, a que abandonase la soberanía de Dios y su condición de hombre, el Señor Jesucristo respondió con la palabra de Dios. Todos conocéis pasajes del libro de Deuteronomio. Le estaba diciendo, deja de estar humillado, deja de ser ese siervo sufriente, sé exaltado. Pero ¿qué hubiera pasado, hermanos? Si el Señor hubiera abandonado su humillación y hubiera desobedecido, hubiera demostrado que era un impostor, que era otro falso Mesías, que nunca hubiera podido ir a la cruz del Calvario a morir como el Cordero de Dios. El plan de Dios hubiera sido un fracaso, hubiera sido una derrota. Sin embargo, el Hijo de Dios soportó la tentación. La victoria de Cristo nos lleva a la salvación y a ser exaltado. Y hermanos, no podemos pensar que el Señor Jesucristo fue solamente tentado 3 veces en el desierto, no. En Hebreos 4:15, ¿qué dice? Que el Señor Jesucristo, ¿qué? Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El Señor Jesucristo desde su nacimiento no vivió una vida perfecta, en el sentido de que sí vivió una vida perfecta, pero me refería a que no vivió la vida de que no fue tentado, sí, soportó las mismas tentaciones que experimentamos cada uno de nosotros desde su nacimiento. Es decir, su vida no fue un camino de rosas. Hasta este momento fue tentado 3 veces y ya jamás fue tentado. No, fue tentado en todo según nuestra semejanza. Y tampoco fue la última vez que fue tentado. En Lucas 22:28, Jesús dijo a sus discípulos que habían permanecido conmigo ¿en qué? En mis pruebas. De hecho, el Señor Jesucristo fue tentado en el huerto de Getsemaní, pero sí
podemos afirmar que no fue tentado tan intensamente ni en un periodo tan extendido como en el desierto. El Hijo de Dios, el Mesías, el Señor Jesucristo, demostró su victoria sobre el diablo. El mensaje que ahora vamos a ver a continuación, que anunció el Señor Jesucristo, no habría tenido ningún sentido si el Señor Jesucristo no hubiera podido apagar y sofocar el fuego del maligno. De ahí que el ministerio de Jesús comenzase directamente con la tentación. Jesús, hermano, y esto es motivo de alegría, de victoria, triunfó sobre la tentación que Satanás le puso. Salió victorioso de su aislamiento de 40 días en el desierto. Y continúa esta redacción rápida de Marcos en el versículo 14. Y vamos a ver el segundo punto de nuestro bosquejo. Y es como el Señor Jesucristo, el Mesías, muestra su autoridad sobre el pecado. Su autoridad, hemos visto su autoridad sobre Satanás, y ahora vamos a ver su autoridad sobre el pecado. Fijaros, dice la Escritura, versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos sigue esta breve descripción de la vida del ministerio del Señor Jesucristo. Comienza con la tentación de Cristo y luego hace una descripción también breve, ¿verdad?, de la predicación de Jesús. Según los eruditos, habían pasado aproximadamente 6 meses desde el bautismo de Jesús. Él había estado en Judea, cosa que nos registra el Evangelio de Marcos. Había ministrado, había estado limpiando el templo, lo podemos ver en el Evangelio de Juan. Luego Jesús va a Samaria, como vemos en Juan capítulo 4. Y directamente Marcos se enfoca en el ministerio del Señor Jesucristo en Galilea. Y dice después que fue Juan encarcelado. Eso lo podemos ver en Marcos capítulo 6, versículo 17. Fijaros, dice la palabra del Señor: porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, entre Juan el Bautista, y la había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Es decir, después de este suceso en el que Juan el Bautista fue arrestado, comenzó el Señor Jesucristo ¿a qué? A predicar públicamente y a obrar milagros en Galilea. Y es curioso cómo Marcos, que sabéis que estaba escrito para el mundo romano, se enfoca y comienza hablando del ministerio del Señor Jesucristo en Galilea. Galilea estaba en el norte de Israel. Y desde, como vimos creo en la primera vez, en la primera predicación, era desde la perspectiva judía, era como una ciudad, eran como los suburbios, estaba situada lejos del centro religioso de Jerusalén. Era, para que lo entendamos, como si en Madrid hablamos de Villaverde, hablamos de los barrios estos del sur, o incluso de Vallecas. Era algo que decían, ¡guau! Galilea. Y fijaros cómo Marcos se centra en anunciar que su ministerio comienza en Galilea, alejado del alto standing, para que lo entendamos, de la Jerusalén de la época. Y vino a Galilea, al que predicaba el Señor Jesucristo el Evangelio del reino de Dios, viajando del pueblo en pueblo, de sinagoga en sinagoga, de región en región.
Jesús predicaba las buenas noticias acerca del reino de salvación. Este fue el método que usó el Padre para alcanzar al mundo en el siglo I. El predicar el Evangelio, primero por medio del Señor Jesucristo. Pero es que lo más importante es que es el método que utiliza el Padre en el siglo XXI y a lo largo de cada uno de los siglos de predicar el mensaje del Evangelio a través de fieles predicadores que anuncian el reino de la verdad. Esto es lo que debemos de anunciar, esto es lo que debemos de predicar, el mismo mensaje divino, de forma clara y exhaustiva. ¿Cuál era el mensaje del Señor Jesucristo? El tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Cristo ofreció a sus oyentes un lugar en el reino de salvación. Ofrece el perdón, ofrece redención, ofrece que si se arrepiente de sus pecados y creían en el Señor Jesucristo, iban a ser salvos. Mensaje simple, ¿verdad? Un mensaje claro. Este es el ejemplo de todo aquello que hoy predicamos y enseñamos fielmente. Desde el púlpito, los predicadores no estamos llamados a analizar la cultura, no estamos llamados a analizar lo que ocurre políticamente, no estamos llamados a diseñar trucos para persuadir a la audiencia, sino que estamos llamados a predicar el mensaje que Jesús proclamó, las buenas nuevas de salvación que vienen de parte de Dios. El ministerio de Jesús, fijaros, anuncia y lleva a cabo el programa soberano de Dios. Era la hora, por eso dice, el tiempo se ha cumplido. Todo el mundo, desde Génesis capítulo 3, versículo 15, en el que la humanidad cayó condenada a causa del pecado, estaba esperando este momento. El Salvador, el Hijo de Dios, aquel que era el encargado de aplastar la cabeza, aquel de la simiente de Eva, había venido a este mundo para salvarnos. Este fue el momento más histórico, más importante. Todas las promesas del Antiguo Testamento estaban a punto de cumplirse. Cristo había venido no solo para conquistar a Satanás, como hemos visto, sino también para destruir el pecado y las consecuencias del pecado para el pueblo de Dios. Había venido para iniciar su reino, el reino de Dios. Por eso dice la palabra, se ha acercado. Y este reino, queridos hermanos, lo debemos de entender en tres dimensiones. El reino espiritual, que sabía y que ya lo tenemos cada uno de nosotros en nuestros corazones. Un reino milenial, el Señor Jesucristo va a gobernar durante 1000 años en la tierra. Y finalmente, un reino eterno por toda la eternidad. Ahora hay ese reino espiritual, es un reino invisible, pero un día será físico y será terrenal. Y esto es lo que predica el Señor Jesucristo. ¿Y cómo puedes pertenecer a ese reino? ¿Cómo puedes escapar de Satanás? ¿Cómo puedes entrar al reino de Cristo? Dice, el reino de Dios se ha acercado. ¿Cómo puedo permanecer y pertenecer al reino de Dios? La respuesta, hermanos, es simple, es directa. Fijaros, arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos, es decir, volverse al camino opuesto, volverte del pecado,
volverte de la incredulidad y creer en el Evangelio. Es decir, creer en fe al Señor Jesucristo, confiando en la obra perfecta y concluida de redención del Señor Jesucristo en la cruz del pecado, venciendo a la muerte. Pablo lo dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿cómo termina? Serás salvo. Arrepentir y creer en el Evangelio. Mensaje simple, sencillo, que nos da vida eterna. Continúa Marcos en esta vertiginoso, parece que estamos en una montaña rusa, de la tentación a su predicación, y luego finalmente vamos a ver cómo Jesús muestra su autoridad sobre pecadores. Dice versículo 16: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. En este pasaje hemos visto cómo Jesús muestra su autoridad sobre Satanás, muestra su autoridad sobre el pecado. Y aquí Marcos muestra que Cristo mostró y delegó esta autoridad a través de personas que transformó y facultó para usarlas en su reino. Fijaros, dice, cuando Jesús estaba andando junto a la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano. Este mar de Galilea es un lago realmente de agua dulce. Está asentado 212 metros debajo del nivel del mar y tiene 21 kilómetros de largo por 13 de ancho. Y fijaros, dice, y vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y es que este lago, este mar de Galilea, sustentaba una próspera industria pesquera. No eran simples pescadores, sino que eran empresarios de la pesca, como vemos en los registros históricos. Eran hombres prominentes, no eran simples jornaleros. Simón Pedro, por ejemplo, poseía una casa propia en la ciudad de Capernaum, y Juan era conocido por el sumo sacerdote. Eran personas prominentes. Sin embargo, cuando encontró a Simón y a Andrés, dice la Escritura, junto a la orilla les dijo: venid, versículo 17, en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Esta declaración de Cristo era una orden, no era una petición, no era una sugerencia. A diferencia de los rabinos de la época, que instruían a las personas para que siguiesen tradiciones legalistas, Jesús, fijaros, ordena a estos pescadores que lo siguieran. Y lo hizo con autoridad, una autoridad que era diferente a la de los escribas, que era diferente a la de los fariseos. Fijaros, versículo 22 de este primer capítulo dice: y se admiraban de su doctrina. ¿Por qué? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús muestra su autoridad y les dice: tenéis que abandonarlo todo, tenéis que abandonar vuestra profesión y seguir a Jesús. Y le hace una promesa, y le dice: y haré que seáis pescadores de hombres.
una analogía que ellos habían entendido perfectamente. En lugar de lanzar sus redes para pescar, iban a ser capacitados para predicar el Evangelio con el propósito no de pescar peces, sino de reunir a pecadores. Jesús le iba a preparar para ser heraldos del reino a través de la proclamación del Evangelio. Con esta orden, Jesús estableció los medios por los cuales su reino iba a avanzar. Él utiliza a hombres y mujeres que han pecado, pero que son transformados, los identifica, los convoca, los llama en su soberana elección y ahora los prepara para anunciar el mensaje del Evangelio. Fijaros la respuesta de ellos. No hubo resistencia, no hubo vacilación, no hubo duda, sino que al instante dejaron todo para seguir a Jesús. La autoridad del Señor con el poder que actúa, en el que en Él llama a los que le responden. Y vemos la misma escena, ¿verdad? Versículos 19 y 20. Él llama a otros 2 nuevos discípulos, pasando allí, un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y le siguieron. La misma historia, ¿verdad? La misma obediencia, la misma autoridad, cosa que vemos también cuando el Señor Jesucristo llama a Leví, a Mateo, y le dice, él se levanta, deja la mesa de recaudación de impuestos, ¿y qué? Y sigue a Jesús. Fijaros en Marcos capítulo 2, versículo 14, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, le dijo, sígueme. Y sin vacilar, mostrando de nuevo su autoridad, dice la palabra del Señor, y levantándose le siguió. Qué impactante, ¿verdad? Humanamente hablando, si somos sinceros, esto es impactante. Pero desde el punto de vista divino, no es impactante para nada. El Señor Jesucristo, cuando hablaba con sus discípulos en Juan capítulo 15, versículo 16, les dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Jesús muestra su autoridad al llamar a estos discípulos. Y fue a partir de ellos, por medio de estos pecadores, que fueron regenerados y transformados por el poder del Señor Jesucristo, que proclamaron el Evangelio y avanzaron en los propósitos del reino de Dios. Así es como Dios nos llama. Así es como Dios nos llama de nuestro pecado. Nos llama y nadie se puede abstener. El poder del Señor sobre el pecado y Satanás se sigue demostrando cada día. Hoy en nuestros días, cada día. Cada vez que un corazón no redimido recibe vida. Cada vez que un corazón pecador escapa del dominio del pecado, escapa del castigo del pecado. Y lo vemos, después de ese rescate, el Rey emplea a esos creyentes, a esos hijos de Dios, para proclamar y ser instrumentos que anuncien el Evangelio del Señor Jesucristo. Y todo esto es por el poder de Dios, bajo la soberanía del Señor, bajo la autoridad del Señor. Queridos hermanos, aquel que derrotó a Satanás en el desierto y en la cruz del Calvario, aquel que declaró la victoria sobre el pecado por medio de la predicación del Evangelio, arrepentíos y creed,
y aquel que muestra continuamente día a día y que ha demostrado en nuestra vida su poder al salvarnos y a facultarnos es el Rey mesiánico, es el Hijo de Dios. Todo, absolutamente todo pertenece a Él. Todo gobierno, toda autoridad, todo poder y todo dominio le pertenecen. Hermanos, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Esta es nuestra alabanza, esta es nuestra vida. Dale al Señor Jesucristo todo cuanto se merece, porque todo le pertenece a Él. Para que el Señor nos bendiga. Amén.